Y bueno, el 2024 se nos ha ido y como parte final de nuestro especial de fin de año, hablemos de las tres mejores personalidades de la política internacional, como ya es costumbre en este canal. Primer premio a lo mejor de este año es para el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo. Sí, aquel que en 2023 llegó al mando del país, siendo el primer presidente de izquierda desde el brutal derrocamiento de Jacobo Arbenz a manos de la CIA en los años 50. Arévalo llegó con todo en contra, un órgano legislativo de gran parte opositora, pero en el cual su partido, para colmo, fue inhabilitado por la fiscal Consuelo Porras, la mujer que buscó anular las elecciones y al no lograrlo, inhabilitó al partido del presidente. Incluso intentó arrestar a la vicepresidenta Karen Herrera. Pero contra viento y marea, Arévalo ha logrado un cambio en un país marcado por la corrupción y las desigualdades. El mandatario ha dado caza a los trapos sucios de gobiernos anteriores en temas como contratos de las escuelas Bicentenario y el Aeropuerto Internacional de la Aurora. En seguridad, el gobierno de Arévalo Herrera en sus primeros 100 días detuvo a cerca de 500 extorsionadores y se puso fin a cerca de 33 bandas dedicadas a dichas actividades. En el cierre de año, Guatemala lució el haber rescatado a casi 100 menores de las garras de una secta, pero también en el ámbito internacional se ha lucido, entendiéndose de maravilla con su vecino México, tanto con el presidente López Obrador como con la recientemente elegida Claudia Sheinbaum, para conseguir que el Tren Maya, un proyecto destinado a detonar la economía de la región, llegue a Guatemala, y además lució por la firma de la Declaración de Chapultepec, acuerdo destinado a defender la libertad de expresión. Esto después de que anteriores gobiernos guatemaltecos se lucieran por el arresto a periodistas disidentes. Arévalo incluso liberó a muchos que habían sido encarcelados en situaciones irregularidades. Y para desgracia de su enemiga jurada, la fiscal, hasta Estados Unidos se puso del lado del presidente Arévalo y la han acusado de socavar la democracia guatemalteca y hasta la sancionaron. Es por esto y más que el presidente guatemalteco se lleva el premio a lo mejor del 2024. Seguimos con el segundo premio y este es para la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, la mujer que llegó a poner orden en la convulsa Italia. Sin duda vio fortalecida su imagen y liderazgo a nivel mundial este 2024. Giorgia Meloni, que se convirtió en la primera gobernante de extrema derecha desde Mussolini en llevar las riendas de Italia. Meloni llegó a una Italia sumida en una crisis gubernamental y económica después del fracaso de Mario Draghi, quien era la esperanza de muchos. Meloni logró consolidar su posición dentro del país después de que Italia llevara cambiando de primer ministro prácticamente cada año, trayendo una sensación de estabilidad que los italianos ya estaban olvidando, a tal grado que su popularidad ha aumentado un par de puntos en sus ya 2 años de mandato. Pero en el exterior, en junio hubieron elecciones en el Parlamento Europeo y todos coinciden que sí hubo una ganadora, en particular fue Giorgia Meloni. En general, la extrema derecha ganó en todos los países, pero estos comicios consolidaron a Meloni como una de las caras y liderescas de Europa, junto al francés Emmanuel Macron. Ursula von der Leyen, ganadora de uno de los antipremios del año pasado, al ver que estaba en manos de Meloni, relajó su discurso contra ella y contra Italia, evidenciando que si alguien tiene las riendas del legislativo europeo ahora es Meloni, con un impacto que sin duda trascenderá varios años más. Evitando roces con Bruselas, la actual ocupante del Palacio de Chigi se ha mostrado negociadora y mediadora entre las fracciones del Parlamento Europeo. Literalmente, von der Leyen sabe que hoy sigue al frente del órgano gracias a la italiana. Sin duda alguna, Meloni llegó a golpear el tablero europeo y quizás hasta mundial. Muchos ya la señalan de ser la nueva dama de hierro europea y por esto es que se lleva nuestro reconocimiento a lo mejor de este año. Antes de ir con el tercero, hagamos una mención honorífica para los líderes de la oposición francesa, el izquierdista Jean-Luc Mélenchon y Marine Le Pen. Por a pesar de ser dos polos completamente irreconciliables, lograron ponerse de acuerdo para tumbar las artimañas políticas del presidente Emmanuel Macron. Por eso es que se llevan una mención honorífica. Y el último premio a lo mejor del 2024 es para el ahora expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El sexenio del presidente mexicano ha terminado. El primer gobierno de izquierda en México terminó con altas y bajas, pero al parecer fueron más altas, ya que el expresidente mexicano se pudo retirar viendo que su sucesora, Claudia Sheinbaum, ganó con un poco más del 60% de votos, pero que además su partido Morena arrasó y ganó la mayoría legislativa. AMLO llegó a dar vuelta de timón en un país que llevaba décadas bajo gobiernos de ala económica liberal y política de derecha, gobiernos conocidos por ser incondicionales de Washington. López Obrador se ganó a los mexicanos con la promesa de apoyos sociales a los sectores más olvidados, como lo son los estudiantes y los adultos mayores, impulsando grandes proyectos de infraestructura como lo es la refinería de Dos Bocas para lograr la autosuficiencia energética de México, el Tren Maya, llamado a detonar la economía y comercio no solo de México sino de toda la región, así como emprender una política exterior independiente de Washington que abordamos en todo un video. México volvió a mirar y acercarse a América Latina, negándose a seguir teatros como
como el de Juan Guaidó en Venezuela, denunciando los golpes de Estado en Bolivia 2019 y Perú 2022, así como negarse a condenar a Rusia por el conflicto en Ucrania. Pero además, por primera vez en 50 años, el peso mexicano, en lugar de depreciarse, se apreció. Fácil desde los años 60 que no ocurría que el peso le ganara terreno al dólar. A inicios del 2024 la moneda mexicana llegó a rozar los 15 pesos por dólar, cuando el anterior gobierno de Enrique Peña Nieto lo había dejado en casi 20 tras recibirla en 14. Y prueba de ello es que México volvió al top de las 10 economías más grandes del mundo y en 2024 le arrebató el puesto a España como la mayor economía hispanohablante. Es por esto que el ahora expresidente mexicano se lleva nuestro último reconocimiento a lo mejor del 2024. Y pues bueno, estos son los 3 reconocimientos. Ustedes díganme a quién le hubieran dado el reconocimiento y qué esperan de estos personajes en 2025. Y sin más que decir, espero que hayan pasado un feliz año nuevo y les deseo lo mejor este 2025.